Vamos a orar, hermanos, para dar inicio al servicio de esta mañana y pedirle al Señor la dirección en este momento de exponer su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la bendición que nos das. Gracias por que has permitido poder estar aquí nuevamente en tu casa de oración. Pedimos que el mensaje de hoy sea que venga de ti, que tu palabra sea expuesta, Señor, y que nos ayudes a abrir el corazón y la mente para entender, Señor, que los planes tuyos vienen a través de personas pecadoras como nosotros. No importa eso, los planes que ya has puesto se van a llevar a cabo, sea como sea, aún a través del pecado, pero tú, Señor, siempre con tu misericordia, con tu amor, con tu justicia, vas a llevar a cabo todo. Te damos gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir con en la serie de Génesis y toca exponer el capítulo 38. Y realmente estando investigando, este capítulo 38 es un capítulo que muchos predicadores, cuando están haciendo una serie sobre el libro de Éxodo, tratan de evitar. Vienen, predican y el capítulo 38, algunos de ellos se lo pasan de corrido. Es un capítulo que realmente no se quiere predicar por algunas personas, porque este capítulo está lleno de drama, está lleno de pecado, la justicia y el juicio de Dios de una manera inmediata a través de la maldad de unos personajes que aparecen en la Biblia. Y realmente uno dice, ¿por qué este capítulo está en la palabra de Dios? Por eso, porque es la palabra de Dios y porque es inspirada por Dios y porque este capítulo nos enseña la continuidad del linaje del Mesías, de Jesucristo mismo. Pero este versículo, este capítulo 38 realmente es una novela de drama. Difícil de decir por qué, Señor, por qué tuvo que aparecer en este momento de la palabra de Dios. Si recordamos el capítulo 37, se habló sobre José, que entró en la escena de la historia bíblica, donde José, uno de los más jóvenes de la familia de Jacob, él empieza a tener unos sueños y se los expone de una manera inocente a su familia, y sus hermanos mayores empiezan a decirle, José el soñador, así le llamaban de una manera despectiva, decir, ¿a poco nosotros vamos a adorar a José? Y empezaron a odiar a José todos sus hermanos y planearon la manera de eliminar a José. Lo metieron a una cisterna, pero uno de los hermanos dijo, no, mejor es carne de nosotros, mejor saquémoslo de ahí para que no muera de esa manera tan cruel, pero vendámoslo. Y lo venden a unos mercaderes. Y en eso termina el capítulo 37, hablando de la vida de José, un joven recto que hacía la voluntad del Señor. Y hace una pausa para el capítulo 38 entrar también en el ambiente bíblico donde se habla de la vida de otro de los hijos de Jacob, el cuarto hijo de Jacob, Judá, y de otro personaje, una mujer que se llama Tamar. Y de eso vamos a hablar. En el momento en que José ha sido vendido y no se sabe dónde está por su padre, que lo hace como muerto, hay un periodo de aproximadamente más de 20 años. En ese periodo se vive un escenario paralelo. Mientras José está en la casa de Potifar, vemos que el capítulo 38 toma relevancia y habla así. Vamos a Génesis 38 y vamos a leer del versículo 1 al 12 y para posteriormente hablar sobre detalles importantes. ¿Qué dice Génesis 38, versículo 1 al 12? Dice la palabra de Dios así. Aconteció en aquel tiempo
que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Vamos a ver unos detalles importantes. Vamos a parar ahí la lectura y vamos a ver unos detalles importantes en esta porción, en este drama que, si ya lo escucharon, podemos ver que empieza de una manera un poco grotesca, dura, fuerte, en lo que estamos viendo, estamos leyendo. Dice primeramente 38:1, aconteció en aquel tiempo. Cuando dice aconteció en aquel tiempo, está hablando del paralelismo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en que José ha sido llevado a casa de Potifar y no se sabe nada de José. Transcurre un periodo de más de 20 años y por eso dice, aconteció en aquel tiempo. Mientras José estaba en casa de Potifar, entonces vemos este escenario que se empieza a desarrollar de la vida de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Y dice que Judá se apartó de sus hermanos. Ahí habla del nombre, el cuarto hijo de Jacob. Judá se apartó de sus hermanos. Algunos teólogos dicen, porque no hay referencia, no hay algo en la Biblia que diga la razón específica por qué Judá se apartó de sus hermanos. Pero unos dicen que quizás el remordimiento de él haber propuesto que se vendiera a su hermano menor José, ese remordimiento no le dejaba estar bien y se apartó. Otros dicen que porque el pecado que había en esa casa, a pesar de que era una casa donde se trataba de llevar las cosas de bien, él decidió hacer las cosas a su manera y se apartó de sus hermanos. Es decir, se fue del lugar en donde tenía un poco de enseñanza de la palabra de Dios a un lugar que la palabra dice aquí sigue diciendo. ¿A dónde se fue Judá? Dice, se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Adulamita es un lugar, Adulam, que es del área de los cananeos, una ciudad pagana, perversa, pecadora. Imagínense Judá, se aparta de sus hermanos por la razón que haya sido. La poca enseñanza de la palabra de Dios que podía tener ahí, se fue a un lugar de Adulán, un lugar cananeo, donde no había nada de enseñanza del Señor. Y ahí estaba Judá, el cuarto hijo de Jacob. Y ahí, versículo 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ahí tomó mujer, siendo de que se les había advertido que el linaje de los judíos deberían de casarse entre su mismo linaje, y él no, por haberse ido de sus hermanos, por haberse ido de la iglesia,
por haberse ido del lugar donde podía obtener poca enseñanza de la palabra de Dios, se va al pecado, se va al mundo, se va a una ciudad pagana y encuentra mujer ahí cananea, no creyente. Cuando la Biblia de Dios le dice al creyente, no te unas en yugo desigual con los creyentes, hablando de la unión matrimonial. Y ahí estaba Judá y se fue a ese lugar cananeo y tuvo esta mujer. No dice la palabra de Dios su nombre, pero sí agarró a esa mujer. Versículo 3 dice, ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Pónganle en su mente ese nombre, Er, el primogénito de Judá. Versículo 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Guárdalo en su mente también. Segundo hijo de Judá, Onán. Versículo 5, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Aunque aparentemente uno pensaría porque termina nada, es una mujer, no, es un hombre, Sela. Tiene 3 hijos Judá, 3 varones. Versículo 6, después, cuando dice después, está hablando que pasó un tiempo considerado en cuando su primer hijo tenía una edad que ya podía casarse. En aquel tiempo se casaban demasiado jóvenes, 16, 17, 18 años. Y dice el versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, el primer hijo que había tenido Judá con esa mujer, hija de Sua. ¿Cómo se llamaba esa mujer que le consiguió a su hijo primogénito? Tamar. Guarde también ese nombre en su mente, Tamar, la esposa o la mujer del primogénito de Judá. Versículo 7, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Podemos ver ahí el juicio y la justicia de Dios ante la iniquidad, ante el pecado, ante la desobediencia. Cierta manera vemos enseñanzas de que aún los hombres de Dios pecaron y fallaron, y no es consuelo para el creyente que dice, entonces tenemos licencia para pecar. No es así, porque si Dios quiere, hace juicio y justicia de una manera inmediata, si Él quiere, como lo acaba de hacer con Er, el primogénito de Judá, porque él hacía lo malo delante del Señor y le quitó la vida. Entonces, ¿qué pasó? Tamar se quedó viuda, la mujer que Judá había conseguido para su primogénito. Aquí nosotros podemos ver sobre la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Es aquella ley que dice que cuando una mujer se casa y queda viuda sin tener descendencia y existen más hijos varones en esa familia, el siguiente hijo varón se casaba o tomaba por mujer a su cuñada. La ley del levirato, también conocida como la ley del cuñado. Es decir, si esa mujer quedaba viuda sin descendencia, el siguiente hermano, por ley, Judá tenía que darla y desposarse con esa mujer. Tamar se había quedado viuda. El Señor le quitó la vida a Er por su maldad. Por consiguiente, seguimos diciendo, versículo 8. Entonces Judá dijo a Omán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. El segundo hermano de Er, o el segundo hijo de Judá, por ley tenía que tomar como mujer a Tamar, porque no tuvo descendencia. El Señor le quitó la vida por su maldad. Seguimos leyendo versículo 9. Y sabiendo Onán que
que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Hermano Onán, persona, era una persona demasiado egoísta. Él pensó, ok, yo soy el que tengo que cumplir la ley del levirato, la ley del cuñado, pero yo sé que el hijo que tenga con ella, el primer hijo, va a ser de la descendencia de mi hermano, por consiguiente va a recibir toda la bendición, va a recibir toda la herencia y yo no voy a tener nada. Ahí estaba el segundo hijo de Judá, en ese egoísmo que tenía, en su corazón cabildeando, diciendo, ¿para qué tengo descendencia si yo no voy a tener ningún beneficio? Entonces lo que hizo él, evitó a toda costa tener descendencia con Tamar. Hizo lo que estaba todo en sus manos para que no tuviera descendencia. Estaba fallando a la ley del levirato, a la ley que tenía que haber cumplido. ¿Qué dice versículo 10? Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Nuevamente vemos el juicio y la justicia de Dios ante la iniquidad, ante el pecado, ante la desobediencia hacia el Señor, y Dios le quitó la vida al segundo hijo de Judá. Podemos ver ahí ese juicio, justicia, pero drama a la vez. Esa maldad entre los hijos de Judá. El primero dice, el primogénito, hacía lo malo delante de Dios. Onán, el segundo hijo, en su apatía, en su egoísmo, dijo, no va a haber descendencia mía, así es que no. Y medio quería cumplir con la ley del levirato, pero no lo hizo. Desagradó en ojos de Jehová y le quitó la vida. Versículo 11. Y Judá, ya el padre, viendo que sus dos hijos habían muerto, le dijo a su nuera Tamar, que se había quedado viuda del primogénito y del segundo hijo. Le dijo a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, su hijo menor. Dice, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahí Judá hizo lo que no debería haber hecho. Ahí Judá también estaba desobedeciendo a Dios. Nunca debió haber mandado a Tamar a la casa de su padre a tener su viudez, mientras su hijo menor, Selá, crecía y tenía una edad suficiente para poderse casar con Tamar. Lo que él sentía en su corazón, dijo, no, si ya esta mujer mató a dos, va a matar a mi tercer hijo y me voy a quedar sin descendencia. Él no podía ver en su corazón el pecado de sus hijos, sabiendo que su hijo mayor era malo ante los ojos de Dios. Y no sabía que Onán, su segundo hijo, hacía lo imposible por no tener descendencia con Tamar. Estaban haciéndolo mal, pero Judá dice, no, Tamar algo les está haciendo a mis hijos y no quiero que al tercero también le quite la vida. Y la mandó con su padre. Y le prometió y le dijo, cuando mi hijo menor tenga la edad para que se case contigo, entonces te hablo. Y ya que haya descendencia. Porque si una mujer que ya había tenido marido y no tenía descendencia, era mal vista en la sociedad judía. Era una maldición casi. Entonces esa mujer esperó la promesa que le había hecho Judá. Entonces, como decimos, vemos la justicia de Dios inmediatamente, el juicio ante la maldad. Versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate ya en casa de tu padre hasta que crezca Selá mi hijo,
porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue a Tamar y estuvo en casa de sus padres. Fallaron a la ley del levirato. ¿Dónde vemos la ley del levirato? Aunque no había sido mandada en ese tiempo, sino que fue 400 años aproximadamente después de que se dio la ley mosaica, donde estaba plasmada esta ley, pero ya se practicaba en ese tiempo. Se ve por primera vez en Deuteronomio 25, versículo de 5 al 10. El primer punto como es la justicia de Dios y la ley del levirato. Y a ver si está eso. Deuteronomio 25, versículo de 5 a 10, la palabra de Dios dice así. Deuteronomio 25, de 5 al 10 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Versículo 7. Y si el hermano no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Versículo 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él, y si él no se levantare y dijere, y dijere, no quiero tomarla, es decir, se negaba nuevamente. Versículo 9. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y lo escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiera edificar la casa de su hermano. Versículo 10. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzo. Un hombre que hablaba de cierta persona que había pecado por no cumplir la ley del levirato. Era como un estigma, era como una seña mal vista ante la sociedad. Y ahí está la casa del descalzo. Y ya todos sabían qué es lo que había sucedido en ese lugar. Seguimos leyendo Génesis 38. No, vamos al punto número 2. Vamos al punto número 2, hermanos. El punto número 2 es el pecado de Judá y la acción de Tamar. El pecado de Judá y la acción de Tamar. Y ahí está Génesis 38, del versículo 12. Voy a leer nuevamente el 12 hasta el 23. Versículo 12 al 23. Dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Podemos ver aquí nuevamente, hermanos, el juicio y la justicia de Dios, porque Judá estaba haciendo lo que él quería. Se había ido con sus hermanos, vivía en un lugar, en una ciudad pagana. Le había prometido a Tamar que le iba a dar a su hijo menor, pero la mandó a casa de su padre a que viviera su viudez allá. Y en el versículo dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Judá se queda viudo. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y sus amigos Ira y su amigo Ira el adulamita. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Tamar, hermanos, ella ya estaba desesperada, porque dice aquí, pasaron muchos días. En esos muchos días, Selá, el hijo menor de Judá, ya tenía la edad suficiente
para que se le diera a él como mujer a Tamar y poder tener descendencia para sus hermanos. Pero Judá no quería hacer eso. Entonces Tamar dice: ha pasado el tiempo suficiente y no creo que Judá me vaya a dar a su menor hijo para yo tener descendencia. Entonces ella, también haciendo las cosas a su manera, empezó a tramar algo que empezamos a ver en estos versículos. Algo que si nosotros ahorita lo vemos, vamos a decir: híjole, está muy grotesco. Es algo que está demasiado duro. En la sociedad de nosotros se vería malicísimo. Estaba mal también en aquel tiempo. Veamos que Judá había enviudado, con el tiempo se consoló y empezó vio a ver a sus trabajadores que estaban trasquilando las ovejas. Tamar ya estaba ella tramando algo y se le informó de que allá estaba su suegro en aquel lugar. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 13? Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela. Allí ella hizo referencia. Ella había visto que había crecido el último hijo de Judá, que ya tenía edad para que se lo dieran como marido, y dice: y ella no era dada a él por mujer. Entonces versículo 15: y la vio Judá y la tuvo por ramera. Recordemos que ella se quitó la ropa de su viudez y se vistió como una ramera, como una prostituta. Ella tenía un plan ya en su mente y fue y se puso en el camino donde iba a pasar Judá. Y le llamó la atención Judá. De alguna manera los planes de Dios son perfectos. Y Judá se acerca a su nuera sin saber que era su nuera. Estaba tapada, estaba enrebozada, estaba como una ramera. Y entonces, versículo 16: y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Versículo 17: y él respondió, Judá respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prueba hasta que lo envíes. Es decir, dame algo que respalde que realmente vas a llevar el cabrito. Pero no quería ella el cabrito. Vamos a ver qué era lo que había tramado. Versículo 18: entonces Judá dijo a la ramera, sin saber que era su nuera, dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo. ¿Qué representaba tu sello, tu cordón y tu báculo en aquel tiempo? Eran tres elementos de la identidad de cada persona. El sello era como una firma que él hacía cuando hacía algún movimiento, un trato. Tu sello, tu cordón y tu báculo. Los cordones que usaban ellos estaban personalizados. El báculo era un cayado que utilizaba él para dar como una manera de dirección, de guía, que usaban los pastores. Cuando un cabrito, un borreguito se iba a desviar, con el báculo los traían pero eran personalizados. Esos tres elementos le pidió Tamar que le diera a ella como garantía para recibir el cabrito, por haberse o por que se iban a juntar, iban a estar juntos. ¿Qué estaba haciendo Judá? Dando su identidad por el pecado. Estaba fornicando. De cierta manera no estaba adulterando porque ya había enviudado, pero estaba adulterando.
Y estaba dando su identidad, su sello, su listón, su báculo, todo lo que identificaba a él, su dignidad, solamente por estar con una ramera. Y eso sucedió, hermanos. Pero lo dramático no termina ahí todavía. Sigue todavía más adelante, dice, versículo 17, y él respondió: yo te enviaré del ganado de un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que la envíes. Versículo 18, entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se la dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. En ese momento quedó embarazada, sin saber que era su nuera, pero quedó embarazada. Versículo 19, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Es decir, se quitó el disfraz que había usado para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo su pecado, para que llevar a cabo y ayudarle a Dios en tener descendencia. Y se volvió a poner su ropa de viudez y volvió a irse a la casa de su padre. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios ahí? Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. ¿Qué dice Judá al día siguiente? No sé cuánto pasaría. Ok, a su amigo: mira, este cabrito ya lo tengo yo encargado. Ve, llévalo y te van a regresar mi sello, mi cordón y mi báculo. Dice: ok, perfecto. Y él va para allá y empieza a buscar. Versículo 21, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Versículo 22, entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera alguna. Es decir, en ese lugar no existía una ramera constante que dijeran: conocemos que en este lugar hay, por decir en el día de hoy, una cantina, sabemos que hay una cantina ahí, ya sabemos que aquí hay una tienda, sabemos de que aquí hay un policía, se sabía en aquel tiempo: aquí hay una ramera. Y él fue y preguntó por la ramera que supuestamente acostumbraba a estar en ese lugar. Y le dijeron: es que aquí no existe, no ha existido, no hay una. Y este amigo de Judá, todo desconcertado, se regresó y dijo: no, mira, no me dieron información de ella, no hay nada. Versículo 23, y Judá dijo: tómenselo para sí, el cabrito, es decir, ustedes háganlo como quieran, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Aquí podemos ver, hermanos, el drama a su máxima expresión. Si pudieran hacer una novela de aquí, sería tremenda. Yo creo que se ganaría el bestseller, no sé qué, algo. Es realmente dramático este capítulo, por eso se trata de evadir, se trata de no predicar. Punto número 3, descendencia de Judá y el Mesías. Génesis 38, versículo 24 al 30. Aquí se empieza ya a desenlazar todo ese drama tan tremendo que estamos viendo. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, pasaron 3 meses después de que Judá había estado con la ramera. Judá pensaba que todo ya estaba finiquitado, ya está listo, el pecado de Judá encubierto. Pero pasaron 3 meses. Sucedió que al cabo de unos 3 meses
fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo: sáquenla, sea quemada. Imagínense cómo es bueno para juzgar Judá el pecado de la nuera, y él no ve el pecado de sus hijos, no ve su pecado, no ve su iniquidad. Inmediatamente podemos ver, y se nos viene a la mente el rey David, cuando tomó a la mujer y mandó matar al esposo, y pensaba que ya todo estaba encubierto, y vino el profeta y le cuenta una historia, le dice: mira, te voy a contar. ¿Y qué piensas de esto, rey David? Un hombre rico le quita todo a un hombre pobre, y empieza a narrarle la historia, y dice: que el hombre rico sea muerto. Y le dice el profeta: ese hombre rico eres tú. Tú has sido eso, le has quitado todo al pobre. Así estaba en este momento Judá, juzgando y diciendo: sáquenla a Tamar y quémela. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro. Ella sabía qué es lo que iba a hacer. Ella sabía, le dice: no, permítanme. Está bien, antes de que me quemen, vayan y díganle a Judá, a mi suegro. Dice así: pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas tres cosas, estoy encinta. ¿Cuáles tres cosas tenía Tamar que le había pedido a Judá que le dejara como respaldo de que supuestamente le iba a llevar el cabrito? El sello, el cordón, ¿verdad? Y el callado. Los tres, la identidad de Judá la tenía él. Y ella dice: espéreme, no me quemen todavía. Díganle a Judá que ya ha decretado juicio para mí, que de la persona que estoy encinta es dueño de estos tres elementos: el sello, el cordón y el báculo. Versículo 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo. Y nunca más la conoció. En ese momento que Judá reconoció que había salido expuesto el pecado de Judá a la opinión pública, donde sabe que el sello, el cordón y el báculo son de él, él dice: es más justa Selá, es más justa Tamar, por no haber darle a mi hijo Selá, que ya se lo había prometido. Estoy pecando aún más todavía. Le prometí a mi tercer hijo y no se lo he dado. He fallado yo a la ley del levirato también. Le estoy fallando a Dios. Estoy pecando más aún ante Dios. Versículo 27 se desenlaza tremendamente. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Habían dos niños en el seno de Tamar por esa unión que había tenido con su suegro Judá. Dos hijos, había gemelos. Versículo 28. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. En el parto habían dos, y uno de los dos gemelos saca una mano. Y las parteras tenían experiencia, sabía de que en ocasiones se volvía a retraer el pie, el brazo que sacaba el primer hijo. Pero ellas, al ponerle un cordón, decían: este es el primogénito, este es el que salió primero. Y sigue diciendo ahí que ese niño volvió a meter la mano. Seguimos leyendo, dice versículo 29. Pero volviendo él, el niño que estaba ahí, a meter la mano, he aquí salió su hermano. Ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares quiere decir eso: ¿qué brecha te has abierto? Ponga en su mente también el nombre Fares. Primero sacó la mano uno, le pusieron el cordón, metió la mano, pero el otro de alguna manera
hizo no sé qué, la luchadora, la quebradora o algo así, el tirabuzón, de alguna manera se volteó y salió primero. Y ahí estaba Fares, el segundo, se consideraba como el segundo en nacer. Versículo 30, después salió su hermano, el que tenía en su mano hilo de grana, y llamó su nombre Sara. O sea, el que había sacado primero la mano fue el segundo que salió y le pusieron Sara con Z, dos varones. Nosotros en la mente del hispano pensamos Sara es una mujer, los dos eran varones. ¿Cuál era el primero? O el primero que salió, Fares, pero en realidad era el segundo, porque el primero había sacado la mano pero después la metió. Fares fue el segundo, pero fue el primero en salir, y Sara fue el primero, pero fue el segundo en salir. Un trabalenguas, ¿verdad? Espero que me entiendan en todo esto. Y ahí podemos ver eso, el desenlace de esto. ¿Qué pasa? La pregunta que nos podemos hacer y es justa: ¿por qué Judá es el que obtiene la bendición, la promesa, el linaje de donde proviene el Mesías? ¿Qué esperamos nosotros como creyentes? Y decimos, el Mesías va a venir de la persona más recta, de una persona sin pecado. ¿Por qué no escogió a José o algún otro más de personaje de la Biblia, que fueron pocos, pero algunos caminaban delante de Dios? ¿Por qué fue Judá teniendo esta vida tan dramática? Vamos rápidamente a Génesis 49 y vamos a leer versículos 3 y 4. Ahí vemos la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y solamente rápido vamos a ver de los 4 primeros. ¿Cuál fue el primero? El primogénito, Rubén. El segundo fue Simeón y Leví, y segundo y tercero, y el cuarto Judá. Ok, Génesis 49, versículos 3 y 4 dice así Jacob, dirigiéndose a Rubén: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén se había acostado con una de las concubinas de su padre y quedó descalificado. Génesis 49, versículos 5 y 6, Jacob se dirige a sus 2 hijos, Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni en mi espíritu junto a su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarrentaron toros. Simeón y Leví quedaron descartados de la promesa por tener armas sangrientas, por haber hecho matazón. Y en Génesis 49, versículo 8 y 2, Jehová se dirige a Judá. De la historia que acabamos de ver, de ese Judá pecador, de esa persona que dice uno, no creo que salga algo bueno. Cómo Judá fue elegido para que a través de Judá saliera el linaje del Mesías. Génesis 49, versículo 8, 10 dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está profetizando la venida del Mesías a través de la descendencia de Judá. Silo dice, hasta que venga Silo. Silo es un título personal dado al Mesías. Y dice, a él se congregarán los pueblos. Cuando él venga, los pueblos se van a juntar. Nuevamente, hermanos, hacemos la pregunta: ¿por qué el linaje de Judá? Y otra pregunta: ¿por qué no el linaje de José?
Entonces en el capítulo 38 de Génesis, ¿debería estar en la Biblia? Sí, porque tiene un propósito y es mostrar el linaje de donde proviene el Mesías. Nos enseña de la gracia y la misericordia de Dios para llevar a cabo sus planes aún a través de la gente pecadora. Versículo 38 nos enseña del juicio y la justicia de Dios ante la inequidad. A pesar de lo que acabamos de ver, de este drama con el pecado de Judá, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos leer en Mateo 1, capítulo 1 al 3, sobre el linaje de Cristo el Mesías. ¿Se recuerdan los hijos que tuvo Judá con Tamar, su nuera? El nombre de ellos: Fares y Zara. Mateo 1, versículo 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró a Tamar. ¿Qué sigue diciendo? Judá engendró, de Tamar a Fares y a Zara. Están en la descendencia del Mesías. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares, como fue aquel que salió, ¿verdad? Le ganó y salió por primera vez, recibe la bendición y sigue entrando el linaje. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Después de Fares, 10 descendencias hacia atrás o hacia el futuro, es cuando se sale el rey David. ¿Y quién se dice que es el Mesías? El hijo de David. Así se lo conocía en el tiempo ya antes de la venida del Mesías. El hijo de David, y todos sabían que era el Mesías. Ciertamente, hermanos, Judá pecó, le falló a Dios, hizo las cosas a su manera, al separarse de su familia, de ir a vivir a una ciudad pagana y pagar las consecuencias de su pecado, su iniquidad. Pero la misericordia, la gracia del Dios lo restauró y de su descendencia llega el Mesías prometido, el Cristo Salvador. Y de una manera admirable, hermanos, podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, nos habla del león de Judá, de la tribu de Judá, el único que es digno, el cordero inmolado, quien nos redimió con su sangre para Dios. Apocalipsis 5, versículos 5, 9, y con esto terminamos, hermano. Dice así, Apocalipsis 5, versículo de 5 al 9. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo, el Mesías. Judá fue redimido, fue restaurado. Él fue restaurado porque quiso ser restaurado y aparece en la historia del linaje de Cristo. Y admirable dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado, hermanos? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, el león de Judá. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua
y pueblo y nación. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a pensar en esta porción de la palabra. Que aún el pecador, Dios utiliza al pecador para llevar a cabo sus planes. Todos diríamos como personas, ¿por qué Judá? ¿Por qué no José? ¿Por qué no Job, que fue recto delante de los ojos de Dios? ¿Por qué no y las personas que vivieron y caminaron delante de Dios? ¿Por qué? Porque Judá fue redimido. Podemos ver aquí la soberanía de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, y podemos ver el juicio de Dios ante la iniquidad y el pecado de nosotros. El cordero inmolado vino a través de Judá, el libertador, el salvador de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, porque ese versículo, el capítulo 38, tenía que estar en la Biblia para enseñarnos la descendencia, la continuidad del linaje del Salvador, del Mesías, del Cristo prometido. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y oramos y le decimos: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Nosotros como humanos a veces criticamos las cosas y tendemos a criticar tu palabra, las cosas que ahí vienen. Humanamente pensamos y las desacreditamos y queremos ser más justos que Dios y decir: no, si fueran así serían mejor, si fueran de esta manera serían mejor. Señor, pon en nuestro corazón un corazón humilde para aceptar tu palabra, pero antes de eso apartarnos de la iniquidad. Señor, ayúdanos a no ser como Judá y seguir en los caminos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Pídale al Señor que lo perdone. Necesitamos a ese cordero inmolado. Si usted nunca ha tenido un encuentro con el Cristo, el Salvador, si nomás ha venido a la iglesia por venir, porque están bien las cosas, hay amistad, pero nunca han tenido un encuentro con ese cordero inmolado, con ese Salvador, con ese Mesías, hoy es el momento cuando lo puede tener. Hoy cuando puede decirle: Señor, yo he estado viviendo a mi manera, he cometido pecado delante de ti, no me has matado, no has traído justicia a mí, porque quieres restaurar mi vida, quieres darme una nueva identidad, me quieres hacer un nuevo hombre. Es el momento, hermanos, de que dejemos la vida de pecado y nos ajustemos a Dios. Pídale a Dios que entre a su vida, pídale que sea su Señor y su Salvador y lo restaure de toda maldad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Llévanos con paz y con bendición. Te adoramos y te glorificamos. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.